Una de las preguntas más importantes que filosóficamente se han llevado en la mesa de las argumentaciones, discusiones, en los diferentes podiums, es ¿cuál es el significado verdadero de la vida? Tal vez tú que nos escuchas te has preguntado alguna vez, ¿cuál fue la razón por la cual naciste? O sea, ¿acaso no existe una razón, un propósito o algo que le dé sentido a la vida? Tal como el ateísmo lo ha esgrimido y argumentado precisamente en el siglo XX, donde han surgido la mayor parte de los ateos de toda la historia. Por ejemplo, el ateo Jean-Paul Sartre, un filósofo agnóstico, escéptico, francés, que se le conoce como el padre del existencialismo en Francia, argumentó que la vida era una náusea, y esto lo declara en su libro que lleva el mismo título, La náusea. También en otro libro que él escribió llamado El muro, dijo que el ser humano avanzaba en la vida y de repente había preguntas o interrogantes que no se podían contestar, y por eso él lo pinta como un muro donde el ser humano se estrella porque ya no puede comprender lo que hay detrás de aquello que precisamente la Biblia nos puede responder. El ser humano es limitado y jamás podremos encontrar la verdadera razón de nuestra existencia ni el propósito mientras no entendamos por qué fuimos creados. Y esta razón nos la da el libro de Juan en su Evangelio, el apóstol del amor, como le llamaba Jesús, porque en el capítulo 17, versículos 2 y 3, lo explica claramente. La vida eterna es que conozcamos a Dios. Esta es la vida eterna. O sea, hemos nacido no solamente pues para hacer una carrera y obtener dinero, otros pues canalizan todo su propósito en la vida para alcanzar placeres, ser populares, tener poder, poder destacar, almacenar dinero, guardar dinero, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas se le llamó hace algunos años por el rey Salomón vanidad de vanidades. La palabra vanidad significa algo que está vacío, algo que no tiene propósito ni significado. Entonces, cuando una persona se dedica a buscar su propósito en el dinero, en los placeres, en la popularidad, en el sexo, etcétera, etcétera, finalmente va a llegar a la conclusión que llegó el rey Salomón hace 3000 años en este maravilloso libro que escribió llamado Eclesiastés. Escuchemos lo que dice en el capítulo 2, cuando Salomón tenía 700 mujeres, tuvo como 300 amantes o concubinas. Su trono dice que era de leones con oro puro, escalones de oro. O sea, no hay nadie en toda la historia humana que pueda adjudicarse el poder, la fama, la sabiduría y las riquezas del rey Salomón. Y todos podríamos decir en este momento, bueno, yo quisiera realmente llegar a eso, llegar a tener mucho dinero, muchas mujeres, muchas propiedades, un empresario, llegar a ser presidente de alguna nación, etcétera, etcétera. Pero después de que Salomón tuvo todas estas cosas, escribió lo siguiente: dije yo en mi corazón, capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 1 y 2, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. O sea, esto fue lo que se propuso. Voy a divertirme en todo lo que pueda, a tener todas las mujeres que pueda tener, los castillos que pueda construir, los voy a hacer, los jardines y el entretenimiento que me pueda conseguir, lo voy a obtener. Y cuando ya hizo todas estas cosas, él confiesa: a la risa le digo enloqueces y al placer de qué sirve esto. Dice el versículo 17, por tanto aborrecí la vida. ¿Cómo puede una persona con esto aborrecer la vida? Pues esta es la tragedia que encontramos en artistas de cine, en cantantes, en deportistas que llegan a la cúspide, gobernantes, y que cualquiera pudiera decir, caray, con estas cosas yo pudiera ya ser feliz, y se suicidan. Tenemos a Elvis Presley, el rey del rock and roll, a Michael Jackson, el rey del pop, en el siglo pasado, que los dos acabaron, ¿verdad?, casi en el suicidio. Elvis Presley con la cabeza en un plato de sopa,
engordó tremendamente, se dedicó a las drogas. Michael Jackson acabó como un pederasta, violando niños. Entonces, ¿qué es lo que realmente buscamos para que nos dé propósito en la vida? Salomón dice, la obra que se hace debajo del sol, o sea, todo lo que el hombre trate de encontrar debajo de Dios, que es debajo del sol hacia nuestros días, por cuanto es vanidad y aflicción de espíritu. Así pues, tenemos nosotros que entender que fuimos creados para Dios. Dice en Eclesiastés el rey Salomón, capítulo 3, versículo 11, que fuimos creados para la eternidad. Y mientras Dios, como decía Agustín de Hipona, el teólogo del siglo III de nuestra era cristiana, mientras mi alma, oh Dios, no encuentre paz en ti, jamás podré tener esa paz que estoy buscando en las cosas del mundo y en las cosas terrenales. Si tú no tienes esa relación con Jesucristo, si tú no has podido entender que no hay nada en tu vida que te vaya a dar el propósito verdadero para vivir, jamás lo podrás encontrar, porque Jesucristo lo dijo, separados de mí, nada podrán hacer. Que Dios los bendiga.